quiero entrar al tema directamente, pero antes, a veces no estamos tan conscientes de la realidad espiritual de la que el Señor nos ha librado. A veces tomamos el Evangelio o este caminar en Cristo de una manera tan, bueno, voy a decirlo así, a veces tan liberal, nos pasamos de liberal o a veces nos pasamos de legalista. Esa es la realidad. Pero tenemos que estar conscientes de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos ha rescatado el Señor, qué éramos antes, cómo estaba nuestra condición antes y qué ha hecho el Señor ahora con nosotros. Esto no es solamente asistir a la iglesia, ser parte de un lugar, no. Realmente esto va más allá. Y quiero leerles rápidamente unos pasajes. Tengo varios, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, pero solo escuche lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Oigan, 3 versículos. Antes ustedes estaban muertos para Dios. Miren cómo inicia. Dicen que estábamos muertos, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Oiga lo que sigue. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón, oiga lo que sigue, merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Miren todas las cosas que nos ha dado el Señor. Pero ¿qué éramos antes? Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Amén. Bueno, rápidamente. Estos versículos dicen muchas cosas. Dicen cuál era la condición de nosotros. Dicen que estábamos muertos, que merecíamos un castigo. Bueno, y vuelve a decir que estábamos muertos. Y dice que por culpa de nuestros pecados. Pero también dice cosas muy importantes, buenas, que Dios trajo para nosotros. Dice que nos dio vida cuando Cristo resucitó, porque obviamente estábamos muertos. Nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Nos ha salvado, que es un regalo que el Señor nos ha dado. Bueno, solo para que podamos entender la dimensión de lo que Dios ha hecho por nosotros. En Romanos 5:9 dice que el Señor nos declaró inocentes porque éramos culpables. Solo por mencionárselo de manera rápida y no leerle todos los versículos. Dice esto, éramos enemigos de Dios. Ahora, no es porque Dios se haya vuelto enemigo nuestro, sino porque nos rebelamos
y nos volvimos enemigos de Él. Éramos enemigos. Y Él dice que hizo las paces con nosotros. Otra de las cosas que menciona Romanos 5:9 al 11 es que no estábamos en paz con Dios y ahora sí estamos en paz con Él. ¿Por qué? Porque los enemigos no están en paz, ¿verdad? Y dice que nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él. En Efesios 1 del 3 al 8, se los leo, le digo lo que dice ahí. Dice que el Señor Jesucristo nos trajo las bendiciones espirituales del cielo. Nos eligió para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Y algo que es muy bonito, una frase muy bonita dice, nos adoptó como hijos suyos. Y obviamente dice, para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Y otra cosa que repite, nos liberó de la culpa. Amén. Pero hay cosas también de las que tenemos que estar muy conscientes. Esto suena muy bonito. Y debemos de entender la dimensión de qué es lo que hizo Dios. No solo, óigame bien, si usted antes era un alcohólico y ya no lo es, no solo lo libró de eso. Qué bueno porque ya no es alcohólico. Gloria a Dios por eso. Pero en realidad hay que entender la dimensión de lo que pasó, de lo que sucedió. En Apocalipsis, el capítulo 20, habla, no puedo leerlo todo, pero habla acerca del lago de fuego, habla acerca de quiénes van a ir a ese lugar tan tenebroso, tan horroroso. Y en los evangelios hemos visto cómo Jesús habla acerca del infierno. Hace muchas advertencias con el objetivo de que el ser humano no llegue a ese punto, no vaya a ese punto. De hecho, mucho se habla acerca del infierno, porque realmente es un tema también importante, no lo podemos dejar por fuera cuando el mismo Jesús lo tocó en muchas ocasiones, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10 del 26 al 31 hay una frase al final que dice así: qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Cuando le menciono también Apocalipsis, en el capítulo 20 habla acerca de 2 libros. Y uno de ellos dice que los que se encuentran inscritos en ese libro van a vivir con él eternamente. Pero los que no, dice que van al lago de fuego, ¿verdad? Ahora, si entendemos todo esto de manera muy general, ¿de qué nos está librando el Señor? ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿Verdad? Estábamos muertos, éramos enemigos de Él, estábamos en guerra con Él, en otras palabras. Éramos culpables, merecíamos el castigo. Y la Biblia nos narra también que va a haber un momento en que vamos a estar frente a Él y dice que va a separar a los cabritos, a las ovejitas,
Y hay una expresión tan fuerte ahí que dice, cuando se refiere a las cabritas, dice, apartados de mí. Y los expulsa. Y yo me pongo a pensar, en ese momento, yo creo que el Señor de verdad nos quiere librar de ese momento. Que no suceda esa expresión, ¿verdad? Hemos escuchado y leído en muchas ocasiones el famoso versículo que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es verdad, su amor es inmenso, es grande, no lo podemos negar. Pero hay cosas que tampoco podemos negar. Dios también, dice la Biblia que Dios también es fuego consumidor, dice en una versión. Dice, en otra versión dice destructor. Y eso no nos parece, no nos agrada esa expresión. Hay gente que dice que Dios es bipolar. Imagínense. Pero es que realmente podemos decir que su amor es tan grande, sí. Pedro en una ocasión le dice a la iglesia que tengan paciencia porque algunos decían, y hey, ya no vino la promesa que les había hecho. Y él le dice que es por paz. Él tiene paciencia para que todos lleguemos a este camino. Pero de ese momento terrible creo yo que Dios nos quiere librar. Cuando la Biblia habla acerca de la puerta estrecha, dice que esa puerta se va a cerrar. Cuando habla de las vírgenes, habla de una puerta también. Y esa puerta se va a cerrar. Un día Cristo va a venir, un día vamos a morir y la puerta se cierra. Y lo importante de todo esto es que si Cristo viene o si morimos, estar seguros, confiados de que nuestro nombre está inscrito en ese libro, ¿verdad? De que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor. Entonces, si tenemos que decir de qué nos ha librado el Señor, bueno, nos ha librado de ser sus enemigos porque Él hizo las paces con nosotros. Nos ha librado de estar muertos porque ahora estamos vivos porque Cristo resucitó y nos ha dado vida. Y dice que nos ha dado un lugar en el cielo junto a Él. Bueno, la Biblia dice también que antes, en el caso nuestro particular, dice que no éramos pueblo y ahora sí somos pueblo. Y Dios nos eligió. Miren tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Leyéndole esos versículos, quiero brevemente, sí quiero leérselo completo, Lucas, versículo 9 en adelante, dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno,
antes de estos versículos hay dos parábolas y una tiene que ver con la viuda y el juez injusto, que trata de la oración. Y luego está este tema de un hombre que era fariseo y el otro un publicano. Dice en el versículo 9 que el Señor se dirigió a un grupo y le dijo que había unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Otra versión dice de esta manera: unos que confiaban en sí mismos. La versión latinoamericana dijo además esta comparación por algunos que estaban muy convencidos de ser justos. Y otra versión popular dice: Jesús contó esta parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. Otra versión dice: algunos que estaban convencidos de estar bien con Dios y despreciaban a los demás. Se cree que esta parábola estaba dirigida para los fariseos, pero también que afectara al resto de sus discípulos. No todos los fariseos se creían justos y no todos tampoco menospreciaban a los demás, aunque en su gran mayoría, pero tampoco no todos los discípulos eran siervos humildes, sencillos. Podemos ver que los mismos discípulos del Señor en cierto momento se estaban peleando el sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaban buscando un lugar ya. El versículo 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Estos son, diríamos, los protagonistas de esta historia. Y representaba al pueblo de Israel. Este es un drama que el Señor expone y que, bueno, al final es escandaloso el mensaje. Es probable también que estos tipos de personas a veces estén en nuestra manera de vivir. Ellos subieron al templo a orar y literalmente así tenían que hacerlo. Jerusalén estaba construida en una montaña y el templo estaba en un punto alto de esta ciudad. En el templo generalmente se oraba todo el día, pero habían 2 horas específicas designadas a la oración, aproximadamente a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Bueno, habla de 2 personajes, un fariseo y un publicano. El fariseo, la palabra fariseo viene del arameo y quiere decir separados. Es decir, se distanciaba de todo aquel, de un modo de vida que no era tan riguroso como la que llevaban ellos. Se esforzaban en fundamentar su vida en la ley. Se dice que no tenían aspiraciones políticas, aunque habían algunos que estaban en la política, sino que las aspiraciones eran meramente religiosas. Eran unas religiosas patriotas, defendiendo la identidad judía por medio de... Bueno, y estaban opuestos al dominio extranjero. Trataban, esta es la palabra, trataban de cumplir la ley de Dios, el ayuno, la oración y algunas otras prácticas. Aparte de que cumplían costumbres y tradiciones que no eran bíblicas. Se calcula que había alrededor de unos 6.000 fariseos en la época de Jesús.
La fama y la reputación en ese momento, o al menos antes de que Cristo los denunciara, eran muy apreciadas. Jesús lo exhibió prácticamente. Jesús exhibió su hipocresía. ¿Y quién era el publicano? ¿Quién se cree que era el publicano? Bueno, era todo lo opuesto a este fariseo. Probablemente su trabajo consistía en recaudar impuestos para el gobierno de Roma. Es decir, era alguien no bien visto para los judíos. Era un colaborador de Herodes que ayudaba a mantener sometido al pueblo judío. Y tenía el apoyo de los soldados romanos. El fariseo, probablemente por su manera estricta de ser, probablemente daba más, y según lo que leemos aquí, daba más de lo que la ley exigía. Y el cobrador, o este publicano, cobraba más de lo que la ley, hablando de la ley romana, prescribía. Es decir, el publicano explotaba a los judíos. Era como un aliado de Herodes. En el versículo 11 dice que, bueno, aquí empieza el drama, ¿verdad? El fariseo se pone de pie y oiga lo que dice, oraba consigo mismo de esta manera. Levantar las manos era una posición común, ponerse de pie, levantar las manos, era una posición común del judaísmo. Pero la oración que vamos a escuchar del fariseo era un monólogo completamente. Un monólogo narcisista. Oigan lo que dice, Dios, versículo 11, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este fariseo comienza su oración según la costumbre judía, ¿verdad? Dando gracias a Dios. Pero nota algo, que no le da gracias a Dios por lo que Dios hace en él, ni en la tierra, ni en el, bueno, sino lo que él hace, por lo que él mismo hace. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Su acción de gracias no se refiere a lo que había recibido de parte de Dios, sino que su acción de gracias tiene que ver con los pecados de otros. Por lo que él se consideraba separado. Y se creía mejor o diferente a los demás. No soy como estos otros hombres. Hay una oración del Talmud que dice de esta manera: te doy gracias, Señor, Dios mío, porque me has dado parte entre aquellos que se sientan en la casa de la enseñanza y no entre aquellos que se sientan en los rincones de las calles. Pues yo me pongo en camino pronto y ellos se ponen en camino pronto, pero yo me encamino a la palabra de la ley y ellos se encaminan hacia otras cosas. Yo me fatigo y ellos se fatigan, pero yo me fatigo y recibo la recompensa. Ellos se fatigan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro y ellos corren, pero yo corro hacia la vida del mundo futuro y ellos corren hacia la fosa de la perdición. Oiga, esto era una oración. Frente a esta mentalidad judía de estos fariseos,
esta parábola de la que está hablando el Señor va a sonar incomprensible y hasta casi ofensiva. Recuerden que el fariseo dice, no soy como los otros hombres, y al final dice, como este publicano. Es decir, mira al publicano por encima de sus hombros. Y se refiere al publicano como este. Según la traducción griega, autus es la palabra este, esta o esto. El lugar exacto donde oró el fariseo no se especifica. Y tampoco el publicano, pero nos revela algo, y es que el publicano dice que se quedó de lejos. Es probable que el fariseo entró más allá del atrio de la iglesia, o al menos al atrio. El fariseo penetra en el templo y ocupa su puesto delante de Dios. Él siente que tiene el derecho de hacerlo así. Y el publicano se queda de lejos. Pero oiga su comparación. Se compara con las peores personas de su sociedad. Y obviamente esto lo hacía a él verse excelente. Señor, no soy como estos ladrones, adúlteros. Él se compara con lo peor de la sociedad y lo hace verse excelente. Él escogió un estándar para medirse, pero la verdad que el único modelo fiel con el que debemos de vernos, al menos evaluarnos, ¿verdad? Es con Jesús únicamente. Él escogió una persona y se sintió mucho mejor, lo vio por encima de los hombros. El versículo 12 dice así: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y aquí empieza el orgullo, empieza a enorgullecerse de sus virtudes como creyente. Ayuno, diezmo, no me junto con pecadores, con personas como esta, ¿verdad? Pero la ley exigía un día de ayuno al año, y este ayunaba 2 veces a la semana. Era el día de la expiación. El fariseo, como le digo, lo hacía 2 veces a la semana. Y aparte de eso se echaban unos polvos en la cara para verse más pálidos y que la gente tuviera piedad de ellos y era wow, qué persona, cómo busca el Señor este hombre, ¿verdad? Oigan la expresión de un rabino: si no hay más de 2 justos en la tierra, somos mi hijo y yo. Y si no hay más que uno, ese soy yo. Qué clase de expresión, ¿verdad? Pero se le olvidó la palabra que está escrita en Isaías, que dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como vientos. En esta oración que hace el fariseo, podemos notar también que no existe en ningún momento adoración, tampoco confesión. No confiesa su pecado. Él se cree lo mejor. Él se cree puro.
No hay súplica. Pero también hay que reconocer que el fariseo tenía sus virtudes, sus cosas que hacía. Y le voy a decir cosas que dejamos de hacer. Y que todo cristiano no debería dejar de hacer. Bueno, dice que le dio gracias a Dios. No lo hizo bien probablemente, pero le dio gracias a Dios. Y ese es algo que nosotros como cristianos debemos de hacer siempre. Darle gracias a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. No es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, no es nada de eso. Es Dios, en su gracia y en su misericordia. Al menos Él dice que se considera un hombre honesto. Él no se consideraba un ladrón. Sexualmente se consideraba puro. Decía él, no soy como los adúlteros, ¿verdad? También se consideraba un hombre honorable. Al menos no tenía una mala reputación, como dicen, cola que le pisara. Religioso, extremadamente ayunaba, oraba y diezmaba. Algo que tenemos que hacer nosotros. No a la manera como este hombre lo está haciendo o lo hacía. Fiel con su diezmo. Dice, doy diezmo de todo lo que gano. Cosa que a veces no se nos olvida, intencionalmente lo evitamos, ¿verdad? Y a veces dejamos de hacer estas cosas por exceso de confianza también. Versículo 13. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, decía. Si ustedes notan, la oración del fariseo y la oración del publicano es totalmente contraria, diferente. Para empezar, el publicano dice que estaba lejos. Es decir, este hombre no se sentía digno de entrar al templo, sino que oraba bastante alejado del lugar. Y se reconocía indigno de acercarse, probablemente porque ¿quién era él? Era un publicano, era alguien considerado un pecador. Él sabía lo malo que hacía. Y él reconoce su condición moral y espiritual. Y eso lo hace estar de lejos. Pero miren qué interesante. Esa fue la manera en que se acercó también. Él reconocía su condición. Ahora, ¿por qué inicié hablándole un poco acerca de lo que Cristo hizo con nosotros? Porque a veces se nos olvida esta parte. Se nos olvida que nuestra condición espiritual en la que estábamos muertos, separados de Dios, que éramos enemigos de Dios. Oiga, ser enemigo de Dios debe ser, es terrible. Así como es tan grande su amor, también Él es fuego consumidor. Y
Y debemos de estar conscientes de qué nos ha librado el Señor. Por eso le decía, qué bien si usted era un alcohólico y ahora ya no lo es. Gloria a Dios, eso es bueno. Qué bien. Pero de donde nos sacó el Señor, no solo es del vicio en el que andábamos metidos. Estábamos en un mundo de tinieblas. Estábamos listos para ser condenados. Merecíamos, dice la Biblia, ser condenados. Bueno, este hombre sabe lo que es. Sabe cuál es su condición. Se reconoce como indigno. No quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Y es que tener la cabeza abajo, usted sabe que significa que uno siente vergüenza. Y este hombre sentía vergüenza de la vida de pecador que llevaba. Se golpeaba el pecho y es probablemente que lo hacía porque probablemente que él sentía que de ahí salía el origen de su pecado. Y la expresión tan maravillosa, tan humilde, tan sencilla, sé propicio a mí. Y luego dice, pecador. Este hombre entendía el concepto claramente de que Dios es justo y el hombre es pecador. Y lo único que hacía en esas pocas palabras era decir, Señor, ten misericordia de mí. Podemos traducirlo. No pedía más que misericordia. Su oración fue una súplica. Señor, sé propicio a mí. No fue una oración de acción de gracias por lo que él, por sus virtudes. Ni tampoco fue una oración de gracias ventilando los pecados de todos los demás. Y esa traducción donde dice, a mí pecador, él se consideraba, en su opinión, él no era un pecador más. Porque a veces tenemos eso, bueno, decimos, pequé y ¿qué? Todos pecamos. Eso suena como a justificación. Él se consideraba, en su opinión, era un pecador más. No era un pecador más, él se consideraba como que si era el único, como que si era el peor de los pecadores. Y es que en realidad, eso éramos nosotros sin Cristo. Y a veces se nos olvida esa parte. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Este publicano, en su oración, no piensa en nadie más como lo hacía el fariseo, no de manera egoísta hablándolo, ¿verdad? Sino que el fariseo pensaba en todos los demás, pero ventilando, repito, los pecados de todos. El publicano sube al templo para pedir perdón. El fariseo usaba la opinión que tenía de sí mismo como norma para medir a otros. El publicano reconocía a Dios como la única norma de justicia en su vida. Este hombre estaba arrepentido. Y oiga esta expresión, estaba arrepentido.
y arrepentido a pesar de las dificultades que suponía su vida futura. Es decir, él era un recaudador de impuestos, probablemente que trabajaba para Herodes, para los romanos, explotaba, le cobraba más de lo que debía de cobrar. Pero este arrepentimiento iba a tener que generarles cambios a su vida. ¿Cómo viviría ahora de ahora en adelante? Tendría que o abandonar su oficio de recaudador y dedicarse a otro que fuera honesto, que fuera donde no explotara y le hiciera la vida cuadritos a otros. Pero es que también se nos olvida a nosotros algo muy importante, que qué cambios y ajustes debemos de hacer en nuestras vidas. Por eso le menciono, si usted era un alcohólico y ya no lo es, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. En Isaías, capítulo 1, le dice el Señor a esa gente: dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. ¿Verdad? Porque en realidad venir a los pies del Señor, acercarnos a Él, reconocerlo como el Salvador de nuestras vidas, no nos exime o no pretende en ningún momento que no cambiemos nuestra vida. Debemos cambiar nuestra vida. Podemos ver las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, diciéndole a la iglesia cómo debe de ser la manera de vivir de un cristiano. ¿Verdad? Y este hombre entendía claramente que tenía que abandonar probablemente su oficio. Bueno, y si tenía que aplicar la ley, él tenía que restituir todo lo que robó. Esto indica que la situación que va a seguir a su arrepentimiento no sería nada fácil para él ni para su familia. El versículo 14 dice así: os digo, oiga la expresión de Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice que el publicano, al que el fariseo menospreciaba y lo consideraba un pecador, y el mismo publicano sí se consideraba pecador, este salió, dice, justificado. Y dice antes que el otro, en otras palabras, y no el otro. Y no el otro que llegó exaltándose él mismo, sacando a sus virtudes. Y es que el publicano encontró la justificación precisamente porque eso andaba buscando él, justificación. El fariseo no buscó en ningún momento justificación porque él no se consideraba con falta alguna. En Lucas capítulo 7, versículo 41 al 43,
el Señor nos habla de una parábola de los deudores. Y de manera general, esta parábola nos dice que todos somos pecadores. Y aunque hay algunos que pequen más que otros, lo cierto es que todos somos igualmente insolventes. Porque ninguno de nosotros podemos pagar la deuda que teníamos con Dios. No sé qué pasó no me imagino la reacción de la gente, pero es probable que no entendían cómo el pecador fue justificado antes que el fariseo. Probablemente a ellos no les pareció justo. Probablemente no entendieron cuál era el error del fariseo. Pero es que el error fundamental del fariseo fue creer que él podía alcanzar la gracia del Señor por medio de sus virtudes y de sus acciones. Creía que la salvación dependía de él mismo y no de la misericordia del Señor. Creía que que jamás lo iba a hacer, cumpliendo los 613 preceptos que exigía la liturgia judía, iba a estar en paz con Dios. Pero es que no iba a estar en paz con Dios nunca. Este fariseo no se puso delante de Dios, sino que se puso delante de él mismo. Oraba consigo mismo, dice. En realidad no parecía que le diera gracias a Dios, sino que se daba gracias a él mismo por no ser como las otras personas. Y en realidad no estaba orando, estaba informándole a Dios lo bueno que él era y lo malo que eran los demás. Lo cierto es que en esta vida cristiana a veces nos pasa dos cosas. O nos volvemos extremadamente liberales o nos volvemos extremadamente legalistas. Creemos que con lo que hacemos, que con los esfuerzos espirituales que hacemos, vamos a lograr nuestra salvación. Pero también a veces a veces nos volvemos tan liberales que creemos que no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Y se nos olvida que el arrepentimiento, el cambio que debe de tener nuestra vida a causa de seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Se nos olvida que las cosas del pasado, de la que Dios nos ha liberado, los daños que hemos causado, creemos que el estar en los caminos del Señor nos hace exentos y nos libera de esa situación. La vez pasada le decía, veíamos a Zaqueo cuando decía, Señor, si a alguien le he robado, le voy a regresar, se lo voy a regresar 4 veces. Y voy a dar la mitad de todo lo que me queda. Reparar los errores del pasado es parte de la vida cristiana. No se nos debe olvidar eso. ¿Verdad? Orar
Ayunar, dar nuestros diezmos, es parte de nuestra vida cristiana. Ayudar al necesitado es un deber moral y espiritual. Alguien decía que la necesidad material de alguien es la necesidad espiritual mía. Y es cierto. Se nos olvida que también, como dice Efesios, es cierto, Cristo nos regaló esta maravillosa vida con Él. Este don que no se puede comprar, ni se puede pagar. Pero se nos olvida que el Señor dice que debemos de andar, que fuimos hechos para andar en buenas obras también. Se nos olvida eso, ¿verdad? Por eso le decía Pablo y Pedro exhortan constantemente a la iglesia a que dejen también de ser mentirosos, ¿verdad que así lo dice? Que cambien su vida, que no tengan su mirada puesta aquí en la tierra nada más, sino que pongan su vida en las cosas espirituales, que dejen de fornicar, que dejen de adulterar. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino también. Se debe de evidenciar, ¿verdad? Y no podemos irnos al otro extremo también, que nos ha pasado tanto a la iglesia, donde creemos comprarle al Señor el favor de ser salvos, como le pasaba a este hombre. A veces nos volvemos como tan extremistas como este hombre, que hacemos que sea imposible la salvación para otros. El mismo Señor tuvo que reprender a los fariseos y decirle que ellos convertían, hacían proselitismo, pero para convertirlos no a Cristo, sino a la religión de ellos. Y los volvía peor y digno, doblemente digno del infierno. Y es que a veces somos extremadamente legalistas, que personas sienten que no pueden, mejor no voy a esa vida cristiana porque no puedo llevar esa vida. Y le cerramos las puertas a las personas. Qué difícil se nos ha hecho entender, qué complicado se nos ha hecho entender esta vida cristiana. La hemos complicado tanto. Este hombre en una sencilla oración fue justificado. Señor, sé propicio a mi pecador. Reconoció su condición, suplicó el favor de Dios y alcanzó la gracia del Señor. Qué bueno que tuviéramos datos de esta persona, que habrá sido en su vida después de esta confesión, ¿verdad? Pero hoy que estamos aquí nosotros, debemos de ser los testimonios para aquellos que necesitan todavía alcanzar el favor y la gracia del Señor. Debemos de ser testimonios, debemos de ser esas cartas abiertas para todos los demás. Amén. Yo les invito a que oremos esta